Hola, cordial saludo. Mi nombre es Nasli de la plataforma Vidas y el día de hoy nos encontramos con nuestra hermana Edilma, que nos va a contar su testimonio después de enfrentar una enfermedad, cómo llegó a los pies de Cristo. Bienvenida, Edilma. Hola Nali, muchas gracias por la invitación, estar aquí en tu programa Vida, donde sé que muchas personas han traído su testimonio y ha sido de gran bendición para el mundo entero. Yo espero también que mi testimonio sea de bendición para muchos jóvenes, para muchas vidas. Amén. Para comenzar, Edilma, nos gustaría que nos cuentes un poco de quién era Edilma antes del suceso y quién es Edilma. Edilma antes, Señor, Dios mío. Yo creo que Dios ha sido bueno conmigo. Edilma, como muchos de los jóvenes, anduvo en el mundo secular, por decirlo así, en el trago, en la rumba, en los desórdenes, sí, en las discotecas, sí, en las fiestas. Y bueno, esa era Edilma, desconociendo de muchas cosas, sí, de medio de la juventud, donde uno cree que ahí está la felicidad, rodeado de muchas personas, entre comillas, amigos, por decirlo así. Y Edilma era una niña que le gustaba mucho estar en la discoteca, le gustaba estar en la fiesta, le gustaba estar, bueno, en rumbas. Tenía una vida supremamente bastante desorientada, sí, a pesar de que mi familia siempre me habló de lo correcto, de lo bueno y de lo malo. Soy la niña huérfana, por decirlo así. Mi mamá murió cuando yo tenía 1 añito y me dejó con mi abuelita y una tía, ¿sí? Mi abuela y mi tía siempre la dieron toda por el todo por mí, siempre me dieron muy buena crianza. Estuve también rodeada de mis tías, de mi papá, sí, pero llega el momento de que llega esa edad donde decimos nosotros cogemos el mundo con las manos y andamos pues como que creyéndonos la última Coca-Cola del desierto y desechando los consejos que nos dan nuestros adultos, nuestros mayores, nuestros papás, nuestra familia, y no hacemos caso a lo que nos dicen porque Dima era una niña rebelde, sí, fue una niña grosera, rebelde, no hacía caso, pues di mucho dolor de cabeza en los estudios, pero Dios, en su infinita misericordia, ha sido muy bueno. Bueno, cuéntanos cómo fue ese momento crucial en el que te encuentras con Jesús, en el que dices, bueno, Bueno, ya es hora. bueno, basado a mi pasado de que Dilma anduvo pues en desorden de las discotecas, de la rumba, de los novios, sí, porque pues viene esa parte de donde nos creemos muy lindas, como dice el refrán, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Llega ese momento donde nos sentimos muy lindas, muy bonitas. Y créeme que mucho tiempo hubieron muchas personas que me hablaban del Señor, de nuestro Salvador, de Jesús. Y yo hacía caso omiso porque yo decía, ve, el evangelio es para viejitos, porque eso es lo que uno siempre como joven pensaba. El evangelio es para viejitos, las riquezas son para viejitos. Dios, en infinita misericordia, siempre tocaba la puerta de mi vida y de mi corazón de una forma sutil, con lazos de amor, cosa que yo no la entendía, pero Dios es un Dios maestro que llama su atención en nuestra vida de una u otra forma, porque el mayor objetivo, la mayor meta de nuestro Padre Celestial es que nadie se pierda, que todos tengamos vida eterna porque nos ama como nadie nos va a amar. Y de esa forma de que muchas veces se tocó la puerta de mi corazón de una forma sutil, llegó el momento de que Dios dijo, bueno, esta muchachita, si yo no la jalo, se me puede perder. Y créeme que el primer impacto que tuve fue un accidente, aproximadamente más de, 10 años, 9 años, donde tuve un impacto, un accidente que me afectó la parte de mi rostro, donde tuve una cicatriz en mi frente, por aquí por mis labios, abajito de mi nariz, y también tuve una cicatriz en mi brazo, donde el médico me había dicho que si ese brazo hubiese tenido un impacto más fuerte, yo hubiese perdido mi brazo, que hasta hoy conservo mi cicatriz y no me avergüenzo de tener mi cicatriz, ni tanto de la cara como la del brazo, porque eso demuestra quién me salvó de la muerte. Sin embargo, lo entendí en ese momento. Dije, bueno, hubo un Dios que me salvó de la muerte. Y empecé como a retomar las cosas de Dios, a congregarme en dicha iglesia en esos tiempos. Y dije, bueno, Dios me salvó de la muerte, voy a empezar a buscarlo a Él. Cuando ya vino la sanidad de mi cicatriz en mi rostro y en mi brazo,
ya obtuve lo que Edilma necesitaba y Edilma volvió a su mundo secular, al mundo atrás. Por decir así, retrocedí. Volví a mi mundo del trago, de la rumba, de los desórdenes, sí, porque pues ya había obtenido lo que tenía. Dije, bueno, ya Dios me sanó, Él debe de entender que yo soy joven y que tengo que vivir la vida, porque eso es lo que tenemos los jóvenes como concepto, de que vivir la vida es vivirla de esa manera, drogándonos, tomando alcohol, una vida desordenada, una vida sexual desordenada, sí, y eso es lo que muchos rodeados de amigos, que llamamos amigos, que solamente lo que hacen es influenciarnos para lo incorrecto, ¿sí? Y a través de ese primer proceso, bueno, yo seguí en mi mundo, de la rumba y todo. Mi familia me lo decía, Dilma, busca a Dios con tiempo, como le dicen las familias a uno, los adultos, iban a buscar a Dios con tiempo. Mi hermana, que Lady, que ella sí, ya conocía al Señor, ella me decía, manita, busque de Dios, Dios la ama, y Dios tiene un propósito contigo grande. Yo le decía, un propósito conmigo, una mujer que ha andado en el mundo desordenado, por decirlo así, en la vida oscura, en el inframundo, como decimos con mi pastor. ¿Cómo un Dios poderoso, un Dios de luz va a tener un propósito conmigo? No, Él está equivocado. Siempre pensé que Dios estaba equivocado. Mas, sin embargo, había un misterio. Algo que me llamaba mucho la atención, Nasli, era que cuando yo tomaba trago y llegaba a mi casa, porque pues vivía sola en un apartamento, para poder conciliar mis sueños yo tenía que colocar música cristiana. La señora que vivía en el primer piso, Nasli, no lo entendía. Ella decía, esa muchacha toma, se va de rumba y llega y coloca música cristiana. Y ella a veces, en ocasiones, me decía, bueno, usted reza, peca y empata. Y yo me reía. Pero lo que ella quizás no entendía era que yo tenía una lucha entre la carne y mi espíritu. Y fue así como cuando, a través de pasar de los tiempos, el Señor, en su infinita misericordia, porque a veces decimos, no, es que Dios nos enferma. No, Nasli. A veces nuestras malas decisiones de nuestra vida llevan a una consecuencia. Como dice el dicho y el refrán, una acción trae una reacción y una reacción trae una consecuencia. Y de tomar tanto trago y el trasnocho vino y afectó lo que fue la parte de mis pulmones. Y cuando ya vino esa infección en mis pulmones, a mí me hospitalizaron casi por 3 meses en el hospital de Cali. Y en esa hospitalización contraje una bacteria, ¿sí? Que esa bacteria es conocida, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí es conocida como come carne. Esa bacteria estaba en mi estómago. Y esa bacteria comenzó a querer atacar la parte de mis órganos. Los médicos decían, no, nosotros no tenemos los medicamentos suficientes para poder combatirte esa bacteria. Edilma perdió mucho peso, Edilma se empezó a deteriorar. Yo tenía daños muchos de estómago, iba al baño líquida, por decirlo así, casi por 3 años. No sabía que era una materia fecal, sí, normal. Tuve casi por 3 años con esa bacteria luchando contra mi vida. Dios en su infinita misericordia colocó muchas personas para que me ayudaran, me apoyaran, parte de mi familia, algunas amigas que estaban por fuera del país estuvieron ahí ayudándome, sustentándome. Y también en medio de ese proceso, Nasli, los médicos mismos me decían, ¿tú cómo estás parada, Dilma? ¿Tú cómo caminas? Fue un tiempo de mucho sufrimiento porque me tocaba viajar de Cali, Buenaventura a Cali, en ocasiones no tenía para los transportes, pero Dios me daba la fuerza para vender arepas, vendía chorizo, con un maletincito, ahí le metía arepas, ya preasadas y paquetes de chorizos, y yo me iba a las empresas donde yo actualmente había trabajado, como Bancomeva, como la alcaldía, muchas amistades que yo había tenido también en el mundo secular. Yo aprovechaba también eso para ofrecerles el producto y así poder reunir recursos para poder trasladarme a Cali, donde los médicos eran los que tenían mi proceso de salud. Y créeme, Nali, que fue un tiempo de mucho sufrimiento. Fue un tiempo donde mucha gente que yo llamaba amigos se alejaron de mi vida, familiares también que se alejaron de mí. Y fue algo muy doloroso para mí porque es ahí donde tú te das cuenta de que a pesar de que estás rodeado de muchas personas, realmente estás solo. Y fue cuando hubo una sola persona donde yo no lo veía, pero sí sentía que él estaba conmigo todos los días. Y los médicos me decían,
niña, ¿usted cómo camina? Mi, mi salud estaba tan deteriorada, Nasli, que mi anemia estaba como en 3. Yo no tenía glóbulos rojos, yo no tenía plaquetas, yo me alimentaba, si me comía algo en el día, era una sola vez en el día, porque mi estómago no permitía, no recibía los alimentos y tenía que comer muy sano, o sea que me tocaba sacrificarme mucho para poder obtener esos alimentos. Y la verdad fue un tiempo muy, muy fuerte. Llegó el momento donde por mi mente pasaba suicidarme, por mi mente pasaba y yo le decía, Señor, yo ya no quiero vivir más. O tú me llevas o yo lo hago. O tú lo haces o lo hago yo. Pero aquí tenemos que tomar una decisión porque yo ya no puedo vivir más así. Y yo veía cómo la gente me señalaba, cómo la gente hablaba de murmurar o lanzar falsos testimonios diciendo que yo tenía SIDA, que yo tenía cáncer, que yo tenía los tiroides. Bueno, la gente se volvió médico diagnosticándome de una forma de que yo siempre mantenía con mi frente en alto. Porque muchas personas me decían, si usted cree en Dios, Dios la puede sanar. Y comencé como la mujer del flujo de sangre. Yo había oído hablar de un hombre llamado Jesús. Yo decía, todo el mundo me habla de un Jesús que sana, que levanta y que restaura. Es tiempo de que yo conozca a ese hombre, porque si yo he estado sola por tanto tiempo, yo me imagino que ese hombre, aunque yo no lo vea, él ha estado conmigo siempre. Y fue ahí cuando me hospitalizaron casi por 3 meses. Nasli tuvo una tía que estuvo conmigo los primeros 15 días. Le tocó regresar a Buenaventura porque ella tenía también un hijo que en esos momentos también tenía dificultades de salud. Entonces a ella le tocaba regresar. Y créeme que me tocó por ese tiempo sola allá en Cali. Y fue de gran bendición porque en ese tiempo vino un momento de desesperación, nunca me olvido, donde yo llamé a mi familia desesperada, llamé a mi hermana Lady, que ella va a ver este video y se va a acordar de aquel día que yo la llamé y le dije, yo me voy a ir para mi casa y yo voy a firmar mi acta voluntaria porque yo no voy a estar ni un día más aquí, no, me siento desesperada. Y ella me dijo, no, manita, no me llames a mí, no me busques a mí. Busca a Dios y Él te dará la respuesta. Y yo recuerdo que me cerré en mi habitación. Era un pasillo donde estaban solamente los pacientes con trauma o, por decirlo así, diagnosticados con tuberculosis, problemas pulmonares. Y a mí me mantenía muy encerrada, porque como yo no tenía tuberculosis, entonces los médicos me decían, usted no puede salir de la habitación, porque los pacientes que sí tienen tuberculosis te la pueden pegar, no es que tu defensa está muy bajita. Y aún así mi familia me compró un tapabocas de alta densidad, creo que le llamaban en ese tiempo, para que no pudieran pues yo contraer esa enfermedad de tuberculosis. Y créeme que cuando me sentí tan encerrada, tan afligida, llegó el momento donde una noche en medio de mi angustia, recuerdo tanto que mi habitación tenía una ventana, y era una noche muy estrellada, una noche con muchas estrellas, una noche hermosa, donde me paré en esa ventana y le dije al Señor en forma de reclamo, ni siquiera fue una forma sutil que le hablé a Él. Le hablé de una forma de reclamo y le dije, si tú existes, si dicen que tú sanas, que tú levantas, que tú restauras, sáname, o si no, llévame, o si no, muéstrame cuál es el propósito por el cual tú me tienes aquí. Porque realmente yo ya no aguanto más. Aguanto un día más estar en esta situación. Y empecé yo a hacer unas cantidades de reclamos a Dios. Yo le decía, pues llévame porque yo soy una niña mala. Yo tomo, yo rumbeo. ¿Para qué me tienes viva? ¿Para sufrir? Yo ya no quiero sufrir más. Y créeme que yo en medio de esa noche empecé a hablar con Él. Y fue una cosa maravillosa. Cuando yo empecé a hablar y cerré mis ojos y hablaba con Él, yo sentí, y Dios lo sabe, yo sentí una atmósfera como nublada dentro de esa habitación, nublada, y yo no recuerdo que yo me quedé profunda. Al otro día entran las enfermeras como en alerta, la paciente Dilma está en el suelo, ¿qué le habrá pasado? Y quisieron despertarme, pero yo me levanté, yo dije, hoy va a ser un nuevo día diferente.
Y desde ahí entendí que Dios quería que yo fuera un testimonio para su gloria y para su honra. Y yo comencé, Nasli, a predicarle a los enfermos de ese pasillo. Y yo recuerdo que los enfermos a muchos les daban de alta, Nasli. Y ahí todavía pasando el tiempo, y yo decía, pero Señor, ¿cómo tú sanas a personas que tú me envías para que yo les hable de ti? ¿Y cómo todavía me tienes aquí? Y el Señor me llevaba y me daba a entender que esa era mi plataforma, que ese era mi anonimato, donde Él me estaba preparando para poder yo y estar preparada y tener esa valentía y decirle a muchos, Dios sana, Dios levanta y Dios restaura. Y créeme que una vez una doctora me dijo que si yo no me cuidaba mis pulmones, yo iba a usar oxígeno para el resto de mi vida. Y yo la miraba a la doctora y yo le decía, usted no tiene la última voluntad. El que tiene la voluntad en mi vida se llama el Señor Jesucristo. Y Él, yo sé que Él lo va a hacer. Me hicieron infinidad de exámenes y todos salían bien, pero mi estado físico hablaba de otra cosa. Mas, sin embargo, yo le dije a la doctora, cuando yo regrese a este lugar, yo voy a volver, pero voy a volver con frutas y voy a volver para orar por todos estos pacientes. Me dieron de alta, créeme que para la gloria del Señor me dieron de alta ya después de casi 3 meses. Cuando ya empecé a sentirme mejor, Nasli, yo creo que Dios es bueno. Mi hermana le toca viajar a Cali. Yo le dije, quiero hacer algo. Ella me dice, Kelly, quiero comprar frutas y llevar a tal lugar, a tal pasillo. Tengo un amigo que trabaja ahí y me va a permitir entrar. Y créeme que volví a ese pasillo a hacer lo que Dios había puesto en mi corazón, a orar por los enfermos. Habían como 2 que todavía estaban allí, me miraron. Aún todavía no se había manifestado mi sanidad, pero yo encaminaba en ella, a pesar de que no se veía físicamente, pero yo ya lo creía internamente en mi corazón de que Dios lo había hecho conmigo. Y créeme, Nasli, que fue ahí donde yo entendí cuál era mi llamado, cuál era mi propósito. Y fue un tiempo de bastante sufrimiento. Sufrí bastante. Hubieron momentos de aflicción, momentos de angustia, pero Él estuvo ahí. Todo mi cuerpo se llenó de manchas. Todo mi cuerpo se llenó de manchas. Y yo le decía al Señor, ¿quién me va a parar bola así? Yo toda flaquita, con manchas, yo me menospreciaba. Pero empecé a enamorarme de un hombre llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús que me amaba tal y cual como estaba. Un hombre llamado Jesús que no me juzgaba por mi pasado, sino que me amó con mi pasado. Un hombre llamado Jesús que se quedó cuando muchos se fueron. Un hombre llamado Jesús que fue mi proveedor. Fue mi proveedor cuando no tenía los recursos para poder viajar a Cali. Un hombre llamado Jesús que y en esos tiempos fue mi abogado, que me defendió en medio de tantas críticas, tantos señalamientos, de que la gente decía que yo tenía, que no tenía, que tenía cáncer, que tenía SIDA. Yo no me defendí, pero ese hombre llamado Jesús me defendió. Ese hombre llamado Jesús fue mi mejor amigo y sigue siendo mi mejor amigo porque siempre ha estado ahí, nunca se ha ido. Ese hombre llamado Jesús es mi médico por excelencia, porque muchos médicos me desahuciaron. Y decían que ya no había esperanza para mí. Y ese médico llamado Jesús sí sabía que había algo en mí, de que Él me sanó. Él me sanó. Y ese mismo hombre llamado Jesús, que cuando yo creí que no tenía posibilidad de tener un novio o un esposo, ese hombre llamado Jesús es y siempre seguirá siendo mi esposo, porque me amó, me daba abrazos, estuvo conmigo. Yo siempre decía, Él duerme conmigo, Él está aquí conmigo. Y te digo, Nasli, que hoy me siento la niña de sus ojos, me siento una niña consentida. Y fue así como cuando conocí a ese hombre llamado Jesús, y creo que no lo cambiaría por nadie. Vino mi sanidad, se manifestó mi sanidad. Ya, hoy por hoy, puedo decir, estoy sana completamente para la gloria y honra del Señor. Siempre le digo al Señor, si tú me levantaste de los muertos, como lo hiciste con Lázaro, fue porque tú tienes un propósito grande para con mi vida. Y por eso amo el trabajo social. Por eso me encanta meterme a los barrios vulnerables, porque me coloco en el lugar
en el zapato, en el dolor de aquella persona que hoy quizás esté pasando por lo que yo he pasado. Esas personas que están enfermas y han perdido las esperanzas, hoy quiero decirles que Dios sana, Dios levanta y Dios restaura, que no pierdan nunca la fe, que como lo dijo Pablo, peleen la buena batalla de la fe, que no crean que están solos, que aunque no lo ven, Él está allí con ellos, que muchos se vayan, no importa, mientras Dios no se vaya, porque Él nunca se va a ir, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. Bueno, Edilma, muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Sabemos que va a ser de gran bendición para las personas que escuchen tu mensaje. ¿Te gustaría darle un mensaje, una palabra a aquellas personas que están enfermas, que están pasando por momentos difíciles en su salud? Bueno, mi mensaje es amplio. Mi mensaje va basado tanto a los jóvenes primeramente, donde yo quiero recomendarles de que la vida en Cristo es una vida maravillosa. Haberlo conocido a Él cambió y transformó mi vida. Y creer que el trago, la rumba, los desórdenes, es ahí donde vamos a encontrar nuestra verdadera felicidad. No, nuestra verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Que a pesar de que en muchas ocasiones queremos llenar nuestra vida con las cosas materiales, con las amistades, con todo eso, nunca vamos a llenar nuestros vacíos, porque nuestro corazón está creado exclusivamente para llenarlo con Él. Y es ahí donde vamos a encontrar nuestra verdadera plenitud. Y para todas las personas que han perdido la esperanza, que se sienten abatidos, tristes, porque quizás están pasando por procesos de salud, económico, no sé cuál sea su proceso. Yo quiero asegurarte que hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que quiere hacer cosas grandes y maravillosas. No quiero que pierdas la fe. Dios es bueno, es infinita misericordia. Dice su palabra, dice la palabra del Señor, que Él es nuestro médico por excelencia y que por sus llagas nosotros hemos sido sanos. Y es ahí cuando tú y yo creemos esa palabra, nuestra sanidad interior será reflejada. Y Dios quiere salvarte. Dios quiere que cuando tú partas de esta tierra, tú estés al lado de Él, celebrando la victoria, porque Dios es un Dios de amor y te ama como nadie te va a amar. Amén. Edilma, tengo entendido que tú compartes el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por las redes. ¿Cómo te podrían conseguir en tus redes sociales? Con mi nombre, Navia Edilma. También tengo otra página que es Edilma Lerma Guerrera del Reino. Sí, en esas dos páginas me pueden contactar. Por ahí Dios me permite compartir pequeños videos, pequeños mensajes que han sido de gran bendición para la vida de muchos jóvenes. Y yo le pido al Señor que mientras yo esté aquí en esta tierra me permita servirle, porque yo creo que es lo mínimo que yo puedo hacer con todo lo que Él ha hecho por mí. Bueno.